buscar, me ocultará y Él me guardará. Bendito es Él, bendito es grande en compasión, ella halla mi alma. Verso 1 al capítulo Sanjín, que son 9 citos. La Torá no va lineal en muchos aspectos, pero es la palabra del Todopoderoso. Entonces, repito, la Torá no es un libro de historia, aunque vemos la historia del pueblo de Israel, nuestro pueblo. 2, la Torá no va lineal así. En el desierto de Sinaí, en el Mishkan de reunión, en el día primero, Rosh Hodesh, anótenlo ahí, Rosh Hodesh, del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, a ver todos el 1, amén. Ahora, pon un papelito ahí para que no se te pierda la lectura, digamos, la cita, y vamos a Números, capítulo 9, verso 1. 9:1. ¿Sí? Dice, habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, a ver todos el 9, amén. Ahora, por lógica, sacamos la conclusión de esto, que el capítulo 9, verso 1 fue antes que 1:1 de Números. ¿Sí? Ahora tú ya vamos a entender más cosas, porque uno de los mandatos primeros fue Pesaj. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, entonces, a ver, habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto,
en el mes primero diciendo. Entonces, este acontecimiento del 9:1 fue antes del 1:1. ¿Sí queda claro? Amén. Ahora, es el segundo mes o llamado Iyar, aunque en sí los meses no tienen nombre. Bueno, en el verso 2, en el capítulo 1, verso 2, empieza así. Tomad el censo, o sea, la cuenta de toda la quejilá de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. Entonces, aquí vemos un censo, pero dicho u ordenado por Yahweh mismo. Porque cuando se hacían censos sin consultar al Eterno, había catástrofes. ¿Sí recuerdan eso? Pero aquí no lo está mandando el hombre, lo está mandando Yahweh mismo. Anoten así en sus apuntes. Aquí lo está mandando el Eterno. Ahora, aquí, por lo que logramos ver, por lo que hemos leído más bien anteriormente, es, digamos, es la cuarta vez que son censados, la cuarta vez en la Tanaj, la cuarta vez. Vamos a ver el primer censo. Es cuando bajaron a Egipto, pónganlo en sus apuntes. Esto les va a servir de mucho porque es enseñanza, aleluya. Ahora vamos a Éxodo, amados Sahim, vamos a Éxodo capítulo 1 y en el verso 5. Éxodo 1 y en el verso 5. ¿Ya lo tienen? Me dicen un amén. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y Yosef estaba en Egipto. A ver todos, amén. Segunda vez, segundo censo, por así decirlo, como una cuenta que marca la Torá. Está en el capítulo 12 de Éxodo, vamos para allá, Éxodo 12 y verso 37. Vamos para allá. Segundo censo, por así decirlo. O segunda vez que narra la Torá que fueron contados. ¿Tienen Éxodo 12, verso 37? Amén. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. ¿Todos? Amén. Tercera vez de que fueron contados. Éxodo 30, verso 11, y eso ya lo vimos en una parasha también. Éxodo 30, verso 11 al 16. ¿Recuerdan la mitad del ciclo del shekel? ¿Sí? Esa fue la tercera vez. Éxodo 30, verso 11 al 16. Cuando lo tengan me dicen un amén. Habló también Yahweh a Moshe diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del Mishkan, el ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Todo aquel que sea contado de 20 años arriba, siempre es de 20 años arriba, dará la sadaká, la ofrenda a Yahweh. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Yahweh, para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y los darás para el servicio del Mishkan de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh, para hacer expiación por vuestras personas. ¿Sí lo leyeron conmigo? Bueno, ahora, y la cuarta vez es Números 1, verso 2. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ahora vamos otra vez al libro de Números. Le vamos a llamar así para que nuestros hermanitos nuevos rápido encuentren. Entonces, Números 1, verso 3. Cuando lo tengan me dicen un amén. De 20 años arriba todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Todos el 3? Amén.
Ahora, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Porque si el Eterno es un Elohim de Shalom, sí, pero muchos han hecho esa pregunta, porque el Eterno sabía que allá había gente malvada por el pecado del principio, de Adán y Java, y entonces se tenía que defender a Israel. Entonces, la explicación del verso 3 es, guerra solamente por defender a Israel, nunca para atacar por maldad, como hacen los países. Guerra por defender solamente a Israel. Y es lo que ya viene, amados. Aleluya. Amén. Cuando terminen de anotar, me dicen un amén. Aleluya. Ahora, al Eterno le gusta que hagamos las cosas rápidas. No le gustan los perezosos. Ya se nos ministró hace 8 días y se ha ministrado. Abraham hizo las cosas rápidas. Ahora, veamos una cosa. El censo se hizo en un Rosh Hodesh. El censo se hizo en un Rosh Hodesh. Y solamente le tomó a Moshe y, lógico, los príncipes de Israel 20 días para censar a todo el pueblo. Sí que era una labor muy grande para esos días. No había el internet, no había calculadoras ni cosas de esas. Fue una labor muy, muy grande. Solamente 20 días para el censo. Vamos a número. Israel significa el que guerrea, el que pelea juntamente con el Eterno. El que guerrea juntamente con el Eterno. Entonces tú estás haciendo muy bien aquí y allá, amados Sahim, repartir discos, tarjetas, arrepiéntete, etcétera. Me decía una ajot de Uruguay, aquí presente, se sube a un autobús, reparte material, se baja. El que sigue, el autobús que sigue, material, se baja. El autobús que sigue, ¡aleluya! Así ella no está de ociosa, nosotros tampoco. El ocio no existe, no debe de existir en los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque si Israel significa el que guerrea, el que pelea juntamente con el Eterno, esa persona está dispuesto a vencer. Anótalo, está dispuesto a vencer. No es saber si ganamos, es que ganamos porque Yahshua es nuestro Elohim. Está dispuesto a vencer en contra de todo. En contra de todo. ¿De acuerdo? Ahora, según nuestro Adón Yahshua HaMashiach, bendito es Él, el que está dispuesto a vencer en contra de todo, ese es contado para estar en el milenio y después en la nueva Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice en Apocalipsis, en Isgalot, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Yo no me imagino un ocioso ahí con su celular pensando 1000 tonteras que vaya a vencer de nada. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Entonces, todo el tiempo, el que venciere, esa persona, decía yo, repito, está dispuesto a vencer en contra de todo. Y ese es contado por Yahshua para entrar al milenio y a la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Repito por segunda vez, porque en Hisgalut, Apocalipsis dice, el que venciere. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora, ¿cómo vamos a vencer otras cosas? O sea, cuando alguien dice, vamos a hacer guerra espiritual y eso no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Si tú recuerdas hace 15 días de un tema que se llamó, le titulé conflictos internos, ¿sí? Entonces, yo empecé ese tema diciendo, siempre ha habido guerras y las habrá, y ahora va a haber más, y va a haber una gran guerra, etcétera. Pero ahí mencionaba yo que la primera guerra se incuba en uno mismo, si no dice uno, o sea, si no corta uno con el pecado de tajo. Entonces está el conflicto interno. ¿Qué hago? ¿Sigo la Torah o le hago caso a mi carne? ¿Qué hago? ¿Sigo la Torah o le hago caso a mi carne? Entonces el primer conflicto es con uno mismo. Ese que va a vencer, si todavía está dudando si guardar la santidad o no, ese no vence a nadie. Porque Yahshua no está con él. Nosotros ciertamente somos más que vencedores porque Yahshua, nosotros estamos en Yahshua. Aleluya. Y si Elohim con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero solamente para los Kadoshim. Amén. Entonces, a ver, no se puede, el que tiene conflictos internos, como lo expliqué hace 15 días, tiene lucha consigo mismo. Lo primero que tiene que aprender es a ser obediente, someterse, quitarse su orgullo y obedecer al Todopoderoso. Y entonces ya vienen las guerras espirituales, anótenlo, váyanlo anotando. Entonces ya viene la guerra espiritual. Hacer oración porque caigan potestades, me refiero a caer en cuanto que se quiten,
gracias al Adón Yahshua Mashiach, bendito es Él, se quiten y entonces podamos penetrar con la Torah a esos países. Aleluya. Pero, a ver, imagínate que esto es un celular y que yo estoy en mi casa viendo tontera y media. Sí, ya, ahora sí, me pongo mi talit, voy a Abacados, limpia mi territorio tanto en la tierra como en los aires de toda potestad del mal. No, imposible. Ni abrir la boca porque es peligroso. Entonces solamente estando en santidad. ¿Estando en qué? En Kedushá. Ahora, eran contados, vamos otra vez a números 1, de 20 años arriba. ¿De cuántos años para arriba? 20 años. Nosotros consideramos que hay una edad que le llamamos en ética edad moral. Anótenlo, edad moral. Esa edad moral va entre los 12, 13, 14 años. Es cuando decimos tiene ya una edad moral. Es decir, ya sabe distinguir lo bueno de lo malo, pero no está listo todavía para la guerra. La guerra es de 20 años hacia arriba. Ahora, ¿qué sacamos como conclusión de esto? Si la guerra física es de 20 años hacia arriba, igual la guerra espiritual. No puede ser antes, porque si se hacen las cosas no como Elohim dice, bendito es su nombre, entonces hay catástrofes. ¿De acuerdo? Sí, de 20 años hacia arriba. Guerra, aquí está hablando de guerra física, pero también guerra espiritual. Ahora, vamos al verso 20, 1:20. Vamos a adelantar tantito porque esto ya está grabado y filmado en otros estudios sobre los 5 libros de Moshe. ¿De acuerdo? 1:20 de Números dice: de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. De 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Ahora, el verso 23, voy a ir hacia el verso 23. Los contados de la tribu de Shimeón fueron 59,300. A ver, lean ese verso. Amén. Ahora, sabemos por la historia en la Torah, que dije que no es un libro de historia para aprender de otras cosas, no, pero sí de historia del pueblo de Israel, nuestro pueblo. Los descendientes de Shimeón eran tremendos, así tal cual. Entonces, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos decir algo? A ver, vamos a Números, esa para allá después la veremos. Vamos a Números 25, en el verso 6. Vamos para allá, Números 25, verso 6. Entonces, tú sabes que junto con Leví, Shimeón atacaron Siquem, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, por descendencia ya son un poco o bastante desobedientes y rebeldes. Verso 6. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una midianita a sus hermanos, a ojos de Moshe y de toda la queila de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del Mishkan de reunión. Eso lo voy a ministrar después. Ahora, ¿de quién era hijo? O sea, ¿quién era este más bien? Verso 14. Y el nombre del varón que fue muerto con la midianita era Simri, hijo de Salub, jefe de una familia de la tribu de Shimeón. Ahí lo tienes. O sea, ya por descendencia son violentos. Entonces, sí son pueblo de Israel. Ahora, la mayoría de ellos, cuando veamos esta parashá, de Números 25, la mayoría de ellos pecaron en fornicación. La mayoría de ellos pecaron. Y en el próximo censo que hubo, eso lo vamos a ver después, 65% de la tribu de Shimeón fue, digamos, eliminada por todos los pecados y las transgresiones que cometieron, etc. 65% perdieron
en el otro censo, o sea, 65% menos. No sé si me estoy dando a entender, amados. ¿Sí? Bueno. Ahora voy a ministrar, vamos para Números otra vez, Números 1. Entonces, muchas veces nos encontramos con que hay hermanos que dicen, oiga, Roe, este hermano es muy violento, como que es muy necio, etcétera, etcétera. ¿No será un ismaelita? A lo mejor no es un ismaelita, a lo mejor, y lo digo así porque lo dice la Tanaj, es un descendiente de la tribu de Shimeón. Es duro decir esto, pero está en la Torah. Bueno, vamos a Números, capítulo 1, otra vez, verso 51 y 52. ¿Sí lo tienen? Y cuando el Mishkan haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el Mishkan haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Ahorita vamos a entender esto. A ver, todos el 51, Omen. Judá, Isahar y Zabulón, Rubén, Shimeón y Gad. ¿Vamos bien? Al oeste, Efraín, Manashe y Benjamín. Al oeste. ¿De acuerdo? Ahora, ellos estaban en... Bueno, ahora hay algunas referencias, por ejemplo, Sansón o Shimshon era de la tribu de Dan, Gedeón de Manashe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El profeta Samuel, ¿de dónde venía? Era levita. ¿Sí? De los hijos, era descendiente de los hijos de Koraj, de Coré. ¿Sí? Ellos no se rebelaron contra Moshe, los hijos no. Bueno, vamos a Números, vamos para allá. Vamos a ver el 3:12 para ir ministrando por qué los levitas. Tres 3:12. ¿Sí? De Números, 3:12. ¿Ya lo tienen? He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos. Ahora, en pocas palabras, amados Ajina Hayot, todos los primogénitos de todas las tribus tenían derechos especiales, pero perdieron ese derecho por el pecado del becerro de oro. Y como la tribu de Leví no pecó, entonces el Eterno los tomó como primogénitos, en lugar de los demás primogénitos. No sé si me di a entender. En un inicio, todos los primogénitos de todas las tribus podían haber tenido ese privilegio de servir a Yahweh directamente. Pero por el pecado del becerro de oro, perdieron ese privilegio porque Leví demostró fidelidad a Yahweh. ¿Sí recuerdan eso? Cuando Moshe dice, tomen su espada y traspásenlos. ¿Sí recuerdan eso? Ahora, vamos para 1 de Corintios, aunque pareciera que esta va el arca para rescatarlo, es un decir. Vamos a Números 18, vamos a entender un poquito mejor así. A ver, Números 18, verso 17. 17. Ahora, ¿el camello es kosher? ¿El cerdo es kosher? Bueno, entonces entendamos esto. Fíjense muy bien, ahorita lo voy a explicar, ahorita lo anotan. Para Yahweh, lo que voy a decir es muy fuerte. Para Yahweh, el animal inmundo, no lo anoten, ahorita lo van a anotar, quiero que me pongan atención. Para Yahweh, nuestro Elohim, el animal inmundo y el hombre hay que redimirlo. Para el Eterno, ahorita no lo anoten, ahorita lo anotan. Es que si no anotan y como que la idea se va. Fíjense lo grave que es. Para Yahweh nuestro Elohim, el animal inmundo y el hombre hay que redimirlo. Antes de que viniera Yahshua HaMashiach, fíjate lo que no ha aprovechado la humanidad, pero tú sí quisiste.
antes de que viniera Yahshua HaMashiach, ahorita lo vamos a demostrar. Si hubiéramos existido tú y yo antes de Yahshua HaMashiach y no hubiéramos querido nada con la Torah, ni obedecer al Eterno, ni creer que Él es el Mesías, ni nada de eso, Él lo ve igual al hombre y como un cerdo. Terrible. Ahora, el hombre como el animal inmundo. Ahora, anoten esto, ahorita lo vamos a repetir 3 veces. La única manera de salvar la vida del primogénito es pagar. La única manera de salvar la vida del primogénito es pagar. ¿Ya lo anotaron? Ahora todos juntos, amén. Otra vez, la única manera de salvar la vida del primogénito es pagar. Y Yahshua lo hizo. Yahshua lo hizo. Yahshua lo hizo. Bendito es Él. Bendito es Él. Por eso decimos, Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Le jalera al Eterno ahí. Aleluya. Bendito es Yahweh. Ahora, siéntense, amados Sahim. Ahora, por eso Kefas dice, o dijo, si alguien peca, o sea, ya conoció la verdad, y se vuelve atrás, es como la puerca lavada en el cieno. Se vuelve, fíjense, los que han creído y dejan a Yahshua, porque eso he conocido miles de gentes ya. Y es una decepción conocer gente, y etcétera, que vino acá y Shabbat Shalom y tanta payasada, y después decir, no, Yahshua no es el Mashiach. Ahora son cerdos, quieran o no, según la Torah. Porque el único que puede pagar es Yahshua. Y si ellos rechazan el sacrificio de Yahshua HaMashiach, son igual que cerdos. Kefas sabía lo que decía, basado en un proverbio, pero el que inspiró al rey Salomón fue el Ruach HaKodesh. Entonces, es como la puerca vuelve a revolcarse en el cielo. Entonces, se vuelve otra vez como un animal inmundo. Ahora, por lo tanto, no pequemos, mantengámonos en Kedusha. El eterno Yahshua, bendito es su nombre, quien es Elohim, ya pagó por nosotros las transgresiones de la Torah. ¿Cómo es posible que viendo pornografía en internet o tanta porquería del diablo se rechace ese sacrificio? Bendito es su nombre único, perfecto y para siempre, y se vuelva uno un cerdo. No es correcto eso, esa es una locura. Mantente en Kedusha. Mantente en Kedusha. Ese bello grupo, manténganse en Kedusha, amados aquí. Este bello grupo, manténganse en Kedusha. Este bello grupo, manténganse en Kedusha. Ese bello grupo muy grande, mantengámonos todos en Kedusha. Aleluya. Sí se puede y se debe. Y es por amor a Yahweh. Bendito es Él. Nadie como Él. Poderoso de Israel. Aleluya. Ahora vamos por favor a Éxodo 4, verso 23. Bendito es el abacados. Ahí vamos a Éxodo, no a números, perdón. Éxodo 4, vamos para allá. Éxodo 4. ¿Sí quedó clara la explicación? Bien ponen muchos aquí en el chat del radio cuando estamos en la tefilá, más claro ni el agua. Sí, así es. Bueno, Éxodo 4, verso 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ahora, a ver todos el 23, amén.
Ahora, en este caso, con la última plaga, el Eterno rescata a Israel. A ver, pongan atención, o anótenlo. Ya te lo sabes, pero vale la pena para que sigamos un orden en esta parashá. Con la última plaga, tú recuerdas, eso ya lo ministramos, el Eterno rescata a Israel, rescata. ¿Se acuerdan de las 4 copas? Pero es que concuerda bien con la Torá. Ahora, vamos a Números, ahí sí, vamos a Números, en el 3, vamos para allá, 3:13. 3:13. Cuando lo tengas, me dices un amén. Entonces el Eterno rescata a Israel. ¿Sí? Ahora, 3:13 de Números. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Aparté para mí a todos los primogénitos en Israel, a todos, no está diciendo los levitas, ¿te das cuenta? Así de hombres como de animales, míos serán, yo Yahweh. A ver, todos el 13, amén. Entonces el primogénito limpió ya, y más cuando se celebró Pesaj. Ahora vamos a Shemot, a Éxodo 4:22. Fíjense muy bien lo que vamos a leer, amados Sajín, amadas Agayot, aquí y allá. Aleluya. Nos da mucho gusto que estén muchos amados Sajín del interior de la República y de otros países. Bendito es el Abacados. El Eterno les va a honrar. Igual a ti, amado A, que no pudiste venir a esta fiesta de Shavuot mañana. El Eterno quizá nos concede el tiempo de conocernos en Sukkot, si es que el Eterno así lo permite. 4:22. Y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Todos? Amén. Entonces todos tenían el mismo derecho, todo Israel tenía el mismo derecho, pero vino el pecado del becerro. Y entonces recuerda que la Tanaj no es lineal, por eso quise empezar con ello, porque si no entonces tú vas a decir, pero no, esto aquí, esto allá, no sucedió antes, etcétera, etcétera. No sé si me doy a entender. Sí. Bueno, ahora vámonos por favor a Éxodo 32, vamos para allá, hoy es de varias citas. Éxodo, Shemot 32, verso 26. Sucede lo del becerro y entonces perdió su derecho los primogénitos de las otras tribus. Y solamente los levitas podían servir en el Mishkan. Así como cuando, ¿sí tienen la cita? 32, 26. A ver, ahora véame tantito. Así como cuando Moshe estaba al pie, el monte Sinaí, y entonces empieza a hablar el Eterno y le dice, no podemos oírlo, habla tú, Moshe, no sea que muramos. ¿Sí recuerdan? Desde entonces el Eterno ya no le habla a todo el pueblo, sí nos habla pues, pero Él habla a través de sus profetas. Es decir, eso lo veremos en un tema especial, tal vez, sí queda bien para Shabbat, se puede. 26, se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Fíjate muy bien, no dijo, ¿quién está conmigo? ¿O quién está por mí? No. Se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, poner cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volverla de puerta a puerta por el campamento y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Tremendo, ¿verdad? Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moshe dijo, hoy os habéis apartado a Yahweh, pues cada uno se ha apartado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Los toma como primogénitos totalmente a los levitas. Anótenlo ahí en su Tanaj o en sus apuntes. Por eso empecé la parashá diciendo,
aquel que está dispuesto a pelear. Me refiero a aquel el que persevere, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, gran parte de los levitas, porque Aarón era parte de los levitas, por eso dije gran parte de los levitas no se contaminó con el pecado del becerro de oro. No se contaminaron. Entonces vamos otra vez a Números, vamos para allá, vamos a Números. Toda Gabá, Bacados, Él es bueno. Vamos a ver Números 3, verso 12, una vez más. ¿Sí lo tienen? He aquí yo he tomado a los levitas, ahí está ya. De entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos de los demás tribus, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Los levitas tienen un lugar especial. Ahora, ¿qué pasó? A ver, por el pecado del becerro, por ese pecado se ensució Israel. Anótenlo tal cual. Por el pecado del becerro de oro se ensució Israel. Entonces, los levitas, solamente ellos, podían servir en el Mishkan, porque los demás se contaminaron, se ensuciaron pues. Solamente los levitas. Él sabe lo que hace. Y hasta la fecha, fíjense, sigue habiendo, después cuando lleguemos a la Parashá Koraj, sigue habiendo muchos Coré. Sí, hasta la fecha, sigue habiendo muchos Coré. No pueden entender el llamamiento de alguien en especial, de un roe, de un evangelista, de un shaliach, de un profeta, de una vida. No pueden entender eso, eso les arde. O sea, no pueden entender eso. Estoy hablando a nivel mundial, aquí tenemos varios roim. No pueden entender eso la gente, que alguien se ha llamado para roe, etcétera. No pueden entender eso, no lo pueden entender, ni lo van a entender jamás. Ahora, los primogénitos de Israel en general no pueden acercarse a Elohim directamente, solo los levitas. Estoy hablando de ese tiempo, ahorita voy a explicar otras cosas. Entonces, los primogénitos de todo Israel, o sea, en general, ya no se podían acercar a Elohim, solamente los levitas. Ahora noten como ese resumen, pues. ¿Sí? Todos los primogénitos de Israel y el pueblo en general no se podían acercar a Elohim, solo los levitas. Y cuando acaben de terminar esta frase, me dicen un amén. Ahora, a ver, ¿qué haríamos en aquel tiempo? Fíjense muy bien, por favor. ¿Qué haríamos en aquel tiempo si alguien no era de la tribu de Leví? No puedo acercarme a Elohim. Vamos a poner, necesitaba de un levita, traerle una vaca, un becerro, un toro, un cordero, las aves, las especies para mijá, etcétera. Dice, ofrécelo tú. No podían acercarse. El pueblo necesitaba a los Kohanim. Y los Kohanim, a ver, anoten esto, el pueblo necesitaba a los Kohanim, que son de los levitas, pues. ¿Sí? Aleluya. Y los Kohanim no podían hacer una oración directa y decir, Abba, recibe estas exaltaciones o esta oración y ya, y decirle al otro, ya vete en paz, ya quedó. No. El pueblo necesitaba a los Kohanim. Los Kohanim necesitaban al Cordero. Ahora ya vamos aprendiendo más, ya vamos entendiendo por qué vino Yahshua. Los Kohanim necesitaban al Cordero, ellos no podían hacer ningún sacrificio así porque sí. ¿De acuerdo? El pueblo necesitaba ¿a quién? A los Kohanim. Los Kohanim, en este caso el Cordero.
Entonces, por lo tanto, aquí empezó ya el sistema sacrificio, el ritual de sacrificios para el perdón de los pecados. Pero recuerde que nosotros somos mesiánicos. Ahora, aquí ya hubo como una división en Israel. Empezó a haber una división en Israel porque siempre ha habido celos de los levitas. O sea, me refiero contra los levitas, contra el llamado, contra el que es ungido. Vamos a suponer que el Eterno levanta una profetisa, porque hay profetisas. No mujeres profetas, profetisas. Y las mujeres tienen celo de, pero ¿por qué ella? Ya lo hemos explicado muchas veces, el Eterno da a quien Él quiere. Entonces el pueblo, con el becerro de oro, quedó lejos del Eterno. Anótenlo. Con el pecado del becerro se ensució, quedó lejos del Eterno. Ahora, mucha atención para lo que voy a decir a continuación. ¿El pueblo quedó cerca o lejos? Y entonces por eso es Corban, Carob, cerca, presentar los sacrificios de acercamiento a Yahweh. Eso ya lo vimos en las Parashot. Aleluya. Bueno, ahora, fíjense muy bien, aquí en la Tanaj nos muestra esto. Aquí en la Tanaj nos muestra esto. Primero fue un becerro, ¿sí? Un becerro de oro. Y entonces vino todo el sistema que el Eterno dijo a Moshe que se debería de hacer. Ahora los levitas, así, así, así. El pueblo necesita de los Kohanim y los Kohanim necesitan del Cordero. Pero después la cosa se empeoró más por el pecado de la gente. Ya no fue un becerro, ya fueron 2 becerros, anótalo. Uno en Dan y otro en Betel con Jeroboam. ¿Te das cuenta? Peor Israel cada día. Ya no fue un becerro, fueron 2 becerros. ¿Sí recuerdan? Dan y en Betel. Entonces, cuando sale la casa de Israel, o sea, la casa de las 10 tribus más bien, se queda Judá, se queda Benjamín y se quedan parte de los levitas. Se quedaron parte de los levitas porque si no, no hubieran seguido los sacrificios. Porque Judá y Benjamín no podían hacer sacrificios, solamente los levitas, ya lo vimos. A ver, primero un becerro, pecado, se ensució, lejos Israel. ¿Sí anotaste lejos de Israel? 2 becerros, más lejos Israel de Elohim. Y nos quitó el Shabbat, y nos quitó las fiestas, y nos hizo comer inmundo. ¿Por qué? Porque recuerda que un hombre así, sin el Mashiach, sin Elohim, es como un cerdo. Bendito Yahweh que nos rescató. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Si tú lograste entender esto en tu corazón, exáltale como nunca. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Léjale al Eterno ahí. Aleluya. ¿Cómo pecar? No. ¿Cómo? Eso es para cerdos. Tú eres Kadosh. Tú eres Kadosh. Son Kadoshim. Aleluya. No, pecar ya no. Kedushá total. Manos totalmente limpias. La boca, los ojos. Nada de la Lashon Hará. Los pies presurosos no para el pecado, para ministrar Torah. Aleluya. Ahora, en Jeremías 11, nos vamos para allá, 11:17, vimos que las 2 casas pecaron. Las 2 casas. Entonces, perdón que sea repetitivo. Primero fue un becerro. Lejos Israel de Elohim. 2 becerros. Más lejos de Elohim, Israel se encontraba. Quedó Judá, Benjamín y parte de los levitas. Pero como hubo transgresión, no hay templo. Peor aún, no hay nada. Ya habrá. Pero tú eres mesiánico, eso es la diferencia. No sé si me doy a entender.
Tú no necesitas, tú entiendes que no necesitas ni yo que se mate un pollo, una gallina o una oveja para ser rescatados, porque Yahshua ya pagó el precio. Bendito es Él. Aleluya. Entonces hay que orar por Judá, rápido, por Judá, rápido, por Judá, rápido. En Kedushá, orar por ellos. Bendito es el Abacados. Ahora, hay un texto, no voy a mencionar el libro para no causar, nunca he querido causarles confusión, amados Saguín, créanmelo. Simplemente que tengo mucho material y hay que aprovecharlo. ¿De acuerdo? Y dice Shaul, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y se acabó. Pero hay textos, muchos libros judíos que tengo. Y en uno de los libros dice, cuando venga el Mashiach, tomará todas nuestras angustias. Es que ya vino, Isaías 53. Otro verso, otra parte en el libro dice, ahora, fíjense cómo dice el verso de no voy a decir el nombre del libro judío. Ahora los animalitos cubren el pecado. Fíjense cómo dicen los libros de Casa de Judá. Ahora los animalitos cubren el pecado, pero cuando venga Mashiach lo cubrirá todo. Libro judío. No voy a decir el nombre del libro para no causar confusión, pero ellos saben esto, por eso muchos ya están creyendo que Yahshua es el Mashiach, pero tienen que creer que Él es Elohim, que Él es el Todopoderoso, el Aleph Tav, el que es, el que era y el que ha de venir, no un hombre que va a morir y que su descendencia, eso ya lo hemos ministrado. Entonces, Yahshua, por ser Cohen, Hagadol, Él cubrió todo, limpió todo, porque Él es sin pecado, eternamente y para siempre. Y su sacrificio, así lo dice la Tanakh, una vez y para siempre. Nadie más podía hacerlo, solo Elohim. Nadie más podía hacerlo, solo Elohim. A ver, repite eso. ¿O crees que fue un hombre? No, nadie más podía hacerlo. Quien cubre todo no puede ser un hombre. Debe ser Elohim. Es Elohim. Ahora, quiero que vayamos, les quiero mostrar algo muy importante también. Vamos a Éxodo 28. Vamos para allá. Éxodo 28, 9. Bendito es el Abacados. Éxodo 28, verso 9 y 10. Y tomarás 2 piedras de ónice, subraya ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. A ver, todos 8 y 9, amados. Amén. Aleluya. Ahora, esas son las piedras entonces que llevaba el sumo Cohen, ¿de acuerdo? El Cohen Gadol. Ahora, entonces, 6 tribus de un lado y 6 tribus de otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, 12 tribus. Ahora, veamos el verso 17. ¿Sí lo tienen a la vista? Y lo llenarás de pedrería en cuanto a hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. A ver, todos el 17, amén. Entonces va según el orden de nacimiento, recuerden, ¿de acuerdo? Sí. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. ¿Todos el 18? La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. ¿Todos? La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. ¿Todos el 20? Amén.
Ahora vamos al 28. Bueno, sí, acabamos de leer ese paso. Ahora, pongan mucha atención. Aquí hay algo que debe de llamarnos a todos la atención. En el verso 9 dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellos los nombres de los hijos de Israel. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, en el caso, está hablando de los catefinos, o sea, de los hombros, y en el caso del pectoral. Ahora, en el verso 20 hay algo que me llama la atención. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Ónice, entonces es el penúltimo y se refiere a Yosef. Anótenlo, a Yosef. O sea, el ónice, entonces, a ver, para los que no... Jesus, for having given me life. I salute thee with all the joy of the angels and the saints when thou wert taken down from the cross. I salute thee with the sorrow of thy most